Y tal como informó la Empresa Nacional del Petróleo, el precio de los combustibles registraron una nueva alza. Esto pese a la aprobación del nuevo mecanismo de estabilización de precios a los combustibles que ya entró en vigencia. Para conversar de este tema nos acompaña en CNN Chile precisamente la economista jefe de Consult, Michelle Lavé. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Bueno, más allá que sea una novedad de que haya subido el precio, ¿cierto?, de los combustibles, llama la atención que el alza fue distinto en este caso y ya vamos a explicar por qué. En primer lugar, ¿por qué y cómo opera el MEPCO? Sí, el MEPCO es un sistema que es igual o funciona con el mismo objetivo que el CIPCO y con el mismo objetivo que funcionaba antes el FEPCO y antes el FEP. Y con dos diferencias. La primera es que opera para los precios en pesos. El CIPCO funcionaba para los precios en dólares y por lo tanto no consideraba la variación del tipo de cambio. Y lo segundo es que aparte del mecanismo de las bandas, que era el que estábamos acostumbrados con el CIPCO, y que por lo tanto si el precio paridad subía por sobre la banda, se registraba una disminución del impuesto específico o al revés, si bajaba debajo de la banda, un alza del impuesto específico. En este caso, aparte de ese efecto, se le pone una segunda condición, que el cambio semanal no sea mayor a 5,1 pesos para la gasolina base. ¿Qué significa entonces que, en términos fáciles, Michelle, esto significa que la benzina, ¿cierto?, no puede subir más de 5 pesos por semana y 20 pesos al mes? Eso es lo que se prometió, ¿no es cierto? Eso es lo que todos sabíamos, y la ley en el fondo dice, este sistema se va a aplicar para todas las gasolinas que se consumen en el país. Y así dice la ley exactamente. ¿Y qué pasó ayer cuando la benzina 97 entonces sube más de 5 pesos? Sí, ¿qué es lo que pasa? Que después el reglamento lo que hace es definir el precio base para el cual se calcula la disminución o incremento en el impuesto específico. Y ese precio base se determinó como el precio de la gasolina de más uso en el país, que en este caso es la gasolina 93, que es como funcionaba el CIPCO. ¿Cuál es la diferencia? Que se calcula disminución del impuesto específico o incremento en el impuesto específico para la 93 y se aplica para la 93, para la 95 y para la 97. La gran diferencia es que en el caso del CIPCO, en el caso del FEPCO y en el caso del FEP nunca se prometió un número. Era un sistema de estabilización directamente. En este caso, la promesa, lo que se le dijo al público, es que las gasolinas no iban a variar más de 5 pesos. Y el error está en que lo que se debía haber dicho es, la gasolina 93 no va a variar en más o menos de 5 pesos. Y eso significa entonces que podemos enfrentarnos a una variación de más de esa cantidad en la benzina, en este caso de 97 octanos. Pero o sea, podemos enfrentarnos a variaciones mayores de 5 pesos o caídas más bajas también de 5 pesos en la gasolina 95 y en la gasolina 97, e incluso podríamos llegar al extremo de que en algún caso la volatilidad de las gasolinas 97 y 95 se incrementara y no bajara producto del movimiento de la gasolina 93. Michelle, ¿cómo evalúas tú entonces esta situación que finalmente cuando conocemos, ¿cierto?, la proyección de los precios, nos damos cuenta que esto solo operaba para la gasolina de 93 octanos? Mira, la verdad es que yo nunca he estado de acuerdo y yo he sido consistente en todos estos años con estos mecanismos de estabilización. Tienden a ser... Con MEPCO ni FEP. Con ninguno. Tienden a ser oscuros, son en general subjetivos, este también lo es, son sistemas subjetivos en términos que los parámetros se pueden adaptar, se pueden mover, ¿no es cierto? Y por lo tanto al final el precio que se fija es un precio determinado por los parámetros que determina la autoridad. Y además, al final, nadie entiende nada, todos quedan con la sensación de que esto es un sistema turbio. La señal de mercado, que es un alza de precio, una baja de precio, no se traslada como corresponde al público. Cuando sube un precio de algo, lo que te está indicando es que está más escaso ese bien y por lo tanto uno tiene que ser más eficiente en su uso. Aquí tampoco queda claro eso y por lo tanto lo que tenemos en realidad es un sistema que oscurece este sistema de precios y sería, para mi gusto, mucho mejor un sistema que simplemente fuera bajando en forma progresiva, pero permanente, el impuesto específico a las gasolinas, de modo de que los precios fueran tan volátiles como tienen que ser, pero que no se pagara un impuesto tan alto, un impuesto específico tan alto.
O sea, para ti la solución va por ese lado. Sería mucho más limpio, sería mucho más transparente, la gente no sentiría que están siendo engañados, no habría promesas de que las gasolinas van a subir más o menos este precio. ¿Y cuánto estabilizan, y voy a usar la redundancia, los mecanismos de estabilización de los precios? ¿Logran efectivamente estabilizar el precio tal cual como lo anuncian? Y mientras eso, también te invito a que nos acompañes a revisar unas gráficas que tenemos, ¿cierto? Que ahí están, de MEPCO, de cómo, cierto, debiera ser el alza efectiva, con si aplica MEPCO y no aplica MEPCO. Ahí está. Así es. Perdón, se me olvidó cuál era tu pregunta. Sí, la pregunta era, ¿qué tanto estabilizan estos mecanismos? Mira, estabilizan. Ahora, ¿cuánto estabilizan o cuánto no estabilizan? Y si eso es efectivo, es eficiente o no es eficiente, depende mucho de cómo quieras mirarlo. Es cierto que si tú miras la volatilidad, que es la forma como tú mides, tú miras la desviación estándar o midas, ¿no es cierto?, la varianza de los precios, es menor con los sistemas de estabilización que sin los sistemas de estabilización. Por lo tanto, la respuesta objetiva a la pregunta es sí estabilizan. Ahora, la pregunta probablemente no es esa, la pregunta es, ¿necesitamos que nos estabilicen los precios? Es que la pregunta es la siguiente, sin mecanismo de estabilización de los precios, ¿podríamos llegar a pagar más de 1.000 pesos, por ejemplo, en el litro del precio de la benzina? Sí, pero con mecanismo de estabilización también, porque el mecanismo de estabilización no te fija un precio máximo. Lo que hace es que la volatilidad semanal no sea tan alta, pero si tiene que subir 5 pesos hasta llegar a los 1.000 pesos toda la semana, va a subir 5 pesos todas las semanas hasta llegar a los 1.000 pesos. Para darte un ejemplo, con el alza del tipo de cambio, el precio de las gasolinas está 100 pesos más menos, pero en términos brutos, 100 pesos más cara que con los mismos precios internacionales y el tipo de cambio hace un año atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Solo por efecto de tipo de cambio, porque el tipo de cambio está 100 pesos más arriba. Bueno, si hubiera estado el FEPCO, el CIPCO, el MEPCO, el FEP, el precio hoy día sería exactamente el mismo. La diferencia es que en vez de ir subiendo 20 pesos hacia arriba, 10 hacia abajo, 15 arriba, 7 abajo, en este caso va a ir 5, 5, 5, 5, 5, 5. Esa es toda la diferencia. De acuerdo a tu interpretación, y para ponerlo en fácil, lo único que evitan estos mecanismos, CIPCO, FEPCO, MEPCO, lo único que evitan son las alzas bruscas y las disminuciones bruscas. Pero no cambian las tendencias. Pero no cambian las tendencias, entonces finalmente a la larga la tendencia se va a comportar tal cual como los mecanismos que efectivamente regulan el precio del combustible va a operar. ¿Eso es así? Eso es así, y por eso mismo es que encuentro que una forma más directa de explicarle al público es no vamos a hacer nada, porque al final a la gente no le interesa que tú le atenúes hacia arriba y hacia abajo. La gente quiere pagar menos por el bien, y eso no lo asegura el CIPCO, no lo aseguraba no lo asegura el MEPCO, no lo asegura el FEPCO, ni lo asegura el FEP. De esos 4 mecanismos, y que me imagino tú has podido evaluar cada uno de ellos, ¿cuál es el mejor mecanismo para ti? Ninguno. Todos tienen... O el menos malo. Es que todos hacen lo mismo, son iguales, y al final son casi exactamente iguales. Y yo te diría que los mecanismos que permitían mayor volatilidad, probablemente yo te diría que el CIPCO es a mi modo el preferible. ¿Por qué el CIPCO era el preferible? Porque el FEPCO era un fondo, y por lo tanto, como era un fondo, no entraba en presupuesto fiscal. Y yo creo que es un gasto que tiene que entrar al presupuesto fiscal como gasto fiscal. Cuando tú transformas el fondo a una cosa que aumenta o disminuye el impuesto específico, va directo a presupuesto fiscal, y por lo tanto me parece mucho más transparente. En este caso, CIPCO, mucho más transparente que FEPCO, y es exactamente lo mismo. Ahora, entre MEPCO y CIPCO, el MEPCO lo que hace es estabilizar también respecto al tipo de cambio. Y eso yo no estoy de acuerdo, dado que a mí no me gustan los mecanismos de estabilización, prefiero un mecanismo que estabilice menos, que entregue más señales de mercado, que uno que estabilice más. Por eso es que prefieres el CIPCO al MEPCO. Y prefieres que se regule sobre el dólar y no sobre el peso. Así es, porque lamentablemente ese es el precio de mercado. Cuando uno compra cualquier bien que es importado, tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? No, fíjame el tipo de cambio. Porque alguien tiene que asumir ese costo. Ese costo hoy día lo está asumiendo el fisco a través de presupuesto fiscal, en vez de estar ocupándose para otras cosas como podría ser la educación, la salud, etcétera. Respecto a lo mismo, volvemos a un tema que ya habíamos abordado, porque tú dices, bueno, finalmente tú no estás de acuerdo con ningún tipo de mecanismo que regule, ¿cierto? O al menos que busque estabilizar
o evitar las alzas bruscas, ¿cierto?, del precio de las bencinas y de los combustibles, sino más bien que sean los elementos que lo regulan propios del mercado. Eso es así de acuerdo a lo que tú planteas. Y volvemos entonces a lo anterior, pues, es decir, qué pasa con este impuesto específico que finalmente también permite que seamos los chilenos quienes paguemos con la misma regulación internacional un precio mucho más alto por el precio de los combustibles. Así es, o sea, aquí el problema es que primero tenemos una diferencia muy grande entre lo que se paga en impuesto específico a las gasolinas y lo que se paga en impuesto específico al diésel. El impuesto a las gasolinas es 4 veces el impuesto al diésel. Segundo, tenemos una gasolina que es cara. No es la más cara del mundo, está dentro del límite mediano a caro, pero tenemos una gasolina que es tan cara como la de países desarrollados. Y entonces la respuesta del gobierno es que, mira, el estudio de la OECD dice que el precio de la gasolina es un precio que está acorde, o el impuesto a la gasolina es un impuesto acorde a un impuesto verde. Bueno, si eso es así, entonces ¿por qué no fijamos el impuesto al diésel acorde al impuesto verde? Tendría todo el sentido del mundo si queremos ser consistentes. La verdad es que no se aumenta el impuesto específico al diésel simplemente por razones políticas, porque si es que tú subieras el impuesto al diésel tendrías inmediatamente a los camioneros en la calle. Entonces, si no vamos a ser consistentes en eso, bueno, bajemos el impuesto y reconozcamos que no somos un país rico, ni no somos un país que somos capaces todavía de tener un impuesto verde tan alto, y reconozcamos nuestra situación real y bajemos el impuesto a la gasolina. Y para que no tengamos, porque te van a decir, bueno, pero es que esa plata está yendo a educación, a salud. Bueno, en ese caso, para que eso no suceda, hagámoslo en forma lenta. Bajemos 0,5 UTM por metro cúbico. Eso, dado el crecimiento del mercado automotriz, no te generaría ninguna caída en recaudación. Importante lo que tú planteas. Michelle, me queda tiempo para una pregunta y quisiera preguntarte por el futuro de 7 días más, porque ustedes, cierto, ya hicieron la proyección del precio de los combustibles para la próxima semana, donde viene de nuevo con una alza por sobre los 5 pesos, lo que refleja una vez más, cierto, esta incomodidad que ha generado, cierto, por parte específicamente de los especialistas que se logran dar cuenta de que esto, bueno, finalmente podía subir en la bencina 97-95 más de 5 pesos. ¿Cuál es la proyección y por qué sube la bencina la próxima semana? La proyección es que esto tiene que ver directamente con tipo de cambio. Los precios internacionales han estado con tendencia leve a la baja, un poco porque ha estado un poco más tranquilo el mercado en términos de riesgos geopolíticos, pero el tipo de cambio se ha elevado y eso lo hemos visto todos los días, ¿no es cierto? Especialmente ustedes que dan las noticias, ven cómo sube todos los días el tipo de cambio. Eso lo que genera es que la gasolina 93 vaya a subir 5 pesos. Sin MEPCO hubiera subido 7,6 pesos, pero el MEPCO estabilizó en 2,6 pesos. Disminuyó el impuesto específico a las gasolinas en 2,6 pesos. La gasolina 97 va a subir 10 pesos y en realidad sin MEPCO hubiera subido 12,6 pesos, menos esos 2,6 que fueron el subsidio o la disminución de impuesto específico que le dio la gasolina 93, queda en 10 pesos. Y la gasolina intermedia, ¿no es cierto?, que es la gasolina 95, 7,5 pesos. Hagamos la aclaración, la gasolina de 95 tiene una medición distinta, por eso es que no siempre viene en el informe del ENAP. Sí, la 95 es la mitad, es el promedio entre la 93 y la 97, por eso nunca se anuncia, porque se asume que es el promedio y por lo tanto es el promedio de precios y también es el promedio de impuestos y el promedio de subsidios. Bien, pues Michelle, gracias entonces por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile, compartir también, cierto, cuál es tu visión respecto a este tema y también explicarnos parte de esto que es tan técnico muchas veces, pero que nos afecta a todos los chilenos por igual. Así es, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Y nosotros rápidamente nos vamos a la pausa, estamos ya de regreso, no se vaya.